buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, tenemos la oportunidad de reunirnos para seguir desarrollando el estudio que estamos realizando de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando el capítulo número 3, pero los versículos 4, 5 y 6. Como siempre le digo, le invito para que tome su Biblia y juntos podamos desarrollar esta hermosa carta. Leamos juntos el versículo número 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan nos da una advertencia. Recuerde, no solamente a aquellos a los cuales fue remitido inicialmente esta carta, sino también a usted y a mí que hemos nacido de nuevo y que ahora somos hijos de Dios. Hay una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa advertencia? Y es la siguiente, como dice ahí la escritura, que todo aquel que comete pecado, esa frase, cometer pecado, viene de la palabra griega poieo, como usted lo lee ahí, poieo, que traduce literalmente, o mejor, indica, esta palabra indica una práctica de algo. O también podemos decir que esta palabra indica el hábito de hacer algo. Entonces, aquí el apóstol Juan nos está diciendo que todo aquel que comete pecado, en pocas palabras, que todo aquel que practica el pecado, que todo aquel que hace del pecado un hábito en su vida. Mire cómo la Biblia de las Américas traduce en este versículo lo siguiente y dice, todo el que practica el pecado. Debo de hacer una aclaración. Hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Todos los seres humanos pecamos. Es más, la misma Biblia nos enseña, en la carta que escribió a los romanos, allí en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que está escrito que no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo. Solamente el único justo, como lo hemos visto en estudios pasados, es nuestro Señor Jesucristo. Pero también el mismo capítulo 3, pero en esta ocasión en el versículo 12, dice lo siguiente de la carta a los romanos. Todos, mire, todos se desviaron. No hay una excepción. Dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículo 23, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron. Mire que no hace excepción, dice que todos pecaron. Dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo que hemos nacido de nuevo, vamos a pecar y pecamos. Porque la Biblia nos enseña que no hay ni uno que no peque. No hay ni un justo. Lo acabamos de leer. Pero una cosa es que yo peque, el Espíritu de Dios me reargulle, me exhorta, me lleva a pedir perdón por ese pecado, pero no solamente me lleva a pedir perdón por ese pecado, sino que me lleva también a apartarme de ese pecado. Quiere decir que ya no lo voy a cometer más. O si de pronto vuelvo a cometerlo, ya estoy en ese proceso de salir de ese pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre practicar el pecado, como lo leímos anteriormente con esa palabra polleo? Es que tal, si yo hago del pecado un hábito en mi vida, quiere decir que me la paso pecando en el mismo pecado, entre comillas, me arrepiento, pasa lo de las lágrimas del cocodrilo, lloro, lloro, pero sigo haciendo lo mismo, sigo asistiendo a la iglesia, sigo escuchando los devocionales, sigo y sigo y sigo y sigo, pero sigo en el mismo pecado, allí estoy practicando el pecado, estoy haciendo del pecado en mi vida un hábito. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Juan en este versículo, que todo aquel que practica el pecado
dice que infringe también la ley. Esa palabra infringe viene de la palabra griega anomia, que traduce violación de la ley. Y así lo traduce la versión Nueva Traducción Viviente. Viola la ley. Por eso se dice que todo el que peca viola la ley de Dios. Todo el que comete pecado, todo el que se deleita en el pecado, todo el que practica el pecado, todo el que hace del pecado un hábito en su vida, está violando directamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley y la ley es del Señor. Cuando yo practico el pecado, cuando yo cometo pecado, cuando yo me deleito en el pecado, cuando hago del pecado un hábito en mi vida, estoy transgrediendo la ley. ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué cuando el que practica el pecado infringe la ley, porque el pecado, lo dice allí el mismo apóstol Juan, el pecado es transgresión de la ley. El pecado o la transgresión de la ley es que va en contra de la ley de Dios. Y esta acción de transgredir la ley, de ir en contra de la ley de Dios, de poner mi voluntad por encima de lo que Dios quiere y me ha enseñado a través de su ley, es lo que se conoce en la Biblia como iniquidad. Iniquidad. Aquí el apóstol Juan en el versículo 4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hay una transgresión de la ley y nos explica, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando infringimos la ley, nos pasamos por alto la ley de Dios, vamos en contra de la ley de Dios, estamos haciendo lo que se conoce en la Biblia como lo que se conoce como con la palabra iniquidad. Pasemos al versículo número 5. Léalo junto conmigo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo y si yo he nacido de nuevo, debemos de tener claridad en lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de tener claro? Que el Señor Jesucristo apareció. Esa palabra griega, como lo hemos visto en otros estudios, viene de la palabra griega fanero, que lo vimos en el estudio pasado, cuando vimos el versículo número 2, que traduce literalmente ser manifestado. Entonces, usted y yo debemos de tener claro que el Señor Jesucristo perdón. El Señor Jesucristo se manifestó, se dio a conocer. Dice, el Señor Jesucristo se dio a conocer, se apareció para quitar nuestros pecados. Pero mire esa palabra apareció. Es la misma palabra que se usa en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, allí en el versículo 12, cuando el Señor Jesucristo se aparece a dos de sus discípulos y dice lo siguiente, pero después apareció, después se manifestó, después se dio a conocer, dice, en otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Pero más adelante, allí en ese mismo capítulo 16, pero en el versículo 14, habla el Señor Jesucristo que finalmente se apareció a los 11 mismos. Nuevamente la palabra aparecer allí. Se dio a conocer. Él, el Señor Jesucristo, se dio a conocer a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Pero también el apóstol Pedro habla y hace referencia con esta misma palabra griega fanero, que traduce aparecer, darse a conocer, y dice lo siguiente en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 4 de Pedro. Dice, y cuando aparezca, nuevamente, cuando se manifieste, cuando se dé a conocer el príncipe de los pastores, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice que vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y para qué apareció el Señor Jesucristo? Y nos lo dice en la palabra de Dios, lo que leímos, el versículo que leímos, el versículo número 5, para quitar nuestros pecados. Recordemos que cuando Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán y dice la Biblia que venía el Señor Jesucristo hacia él. Y Juan, dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el versículo 29 dice lo siguiente con respecto a este tema. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿quién dijo? Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado?
El Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Verbo hecho carne. Él es el único que quita el pecado. Por eso el apóstol Juan dice aquí que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y usted y yo debemos de tener claro este concepto, que el Señor Jesucristo se manifestó en su vida, en mi vida, para quitar su pecado y para quitar mi pecado. Usted y yo no podíamos quitar el pecado por nuestra propia cuenta, ni lo podía quitar un hombre, un ser humano, no, solamente el Cordero de Dios, que como dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. Y debemos de tener claridad que en Él, ¿en quién? En Cristo, no hay pecado. No hay pecado en Él. Así lo dice el apóstol Juan, y no hay pecado en Él. Hebreos, la carta que se escribió a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 15, habla lo siguiente y dice, hablando del Señor Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y al final dice, pero sin pecado. El Señor Jesucristo no tuvo pecado, en Él no hay pecado. Mas, sin embargo, Él vino a quitar su pecado y vino a quitar mi pecado. Y damos gloria a Dios por ello. Continuemos, versículo número 6. Dice, todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí el apóstol Juan es muy claro diciendo o afirmando mejor lo siguiente. Si usted y yo permanecemos en Cristo, esa palabra permanecer es la palabra griega meno, que también hemos visto en otros estudios, que traduce literalmente quedarse. Quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación. Entonces, en este caso, si usted y yo permanecemos, si usted y yo nos quedamos, si usted y yo nos quedamos en Cristo, permanecemos en Cristo, estamos en Cristo, dice la Escritura, dice el apóstol Juan aquí, que no vamos a pecar. No peca. Esta palabra pecar allí, no, pecar, es la palabra griega hamartano, como usted lo lee allí, hamartano. Y para este versículo, el cual estamos leyendo en la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 5, indica la práctica continua del pecado. Entonces, quiere decir, en pocas palabras, que todo aquel que permanece, que está, que se queda en Cristo, que permanece en Cristo, no puede continuar practicando el pecado. No es que no vaya a pecar, volvemos al mismo tema que empezamos. No es que no vaya a pecar, vamos a pecar porque somos nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y tal vez un momento de ira, tal vez un mal pensamiento, tal vez una mala acción y pecamos. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor es que si usted y yo permanecemos en Cristo, ya no vamos a practicar de manera continua el pecado. Me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo me convence de pecado, me arrepiento, me guía a un genuino y sincero arrepentimiento, y ya no solamente me arrepiento, sino que me alejo del pecado, huyo del pecado. Entonces dice que si usted y yo permanecemos en Cristo, no vamos a practicar el pecado. Entonces, aclara que todo el que peca, la palabra griega hamartano, que es practicar el pecado, que es hacer del pecado un hábito, como lo vimos anteriormente, dice que no le ha visto ni tampoco le conoce. Todo el que peca, todo el que practica el pecado, todo el que permanece que permanece de una manera continua practicando el pecado, pues simplemente demuestra que no ha visto al Señor Jesús y tampoco le ha conocido. Tampoco le ha conocido. Eso dice el apóstol Juan aquí. No le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni tampoco le conoce. Mire lo que nos enseña el Evangelio según San Juan en el capítulo número 17, en el versículo número 3, pero vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú enviaste. La vida eterna consiste en esto, en conocer al Padre y conocer a Cristo, porque el Padre envió a Cristo. Ahí está la vida eterna, en conocer a Dios, en conocer al Señor. Y esto que estamos haciendo usted y yo, estudiando de una manera clara, sencilla y práctica, de una manera continua la palabra de Dios, es buscar conocer más a nuestro Señor cada día. Y la misma carta de Juan, ya para finalizar, allí en el capítulo 2, en el versículo 3, también en la misma versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros que hemos llegado a conocerlo. Si usted y yo obedecemos verdaderamente los mandamientos de Dios, tenemos la plena certeza, la plena seguridad de que hemos llegado a conocer a Cristo. ¿Cómo demuestro yo que conozco al Señor? Cuando soy obediente a su palabra, cuando soy obediente a sus mandamientos. Hermano, amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias nuevamente. Gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar. Como siempre le digo, si estos videos, si estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe, hermanos de diferentes denominaciones, compártalos. El Señor hará la obra. Lo quiero invitar nuevamente para que, si no se ha suscrito a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios, se suscriba. Suscríbase, toque la campanita para que le lleguen allí las notificaciones cada vez que emitamos un video, cada vez que subamos un estudio. Recuerde, estamos subiendo material, videos, los días jueves y los días sábados después de la medianoche. Quiere decir que usted cuando se levante, a la hora que se levante, ya va a encontrar allí en su bandeja de entrada de su correo o en el canal de YouTube, en su canal de YouTube, va a encontrar la notificación de que hay un nuevo estudio bíblico. En este caso, de la primera carta de Juan que vamos desarrollando. Recuerde, estamos estudiando la primera carta de Juan. No me queda más sino decirle muchas gracias y si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones.